Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos otra vez a nuestras clases de escuela dominical. Feliz de poder estar otra clase más con ustedes. Y bueno, hoy seguimos hablando sobre la carta o el libro de Efesios o epístola. Y acuérdense que estamos hablando de las epístolas carcelarias, es decir, las cartas o epístolas que escribió Pablo durante el tiempo que él estuvo en cárcel. Y bueno, hoy seguimos con Efesios parte 6. Y hoy vamos a hablar sobre vivamos como es digno de los hijos de la luz o vivamos como es digno ser hijos de Dios. No podemos ni debemos vivir como pecadores, sino como Dios. Dios es justo y es santo. Como hijos debemos de revelar su imagen. Tenemos que revelar esa imagen de nuestro Creador y esto lo encontramos en Efesios 4 del 17 al 24. Y se los voy a leer para empezar con el tema, ¿verdad? Dice Efesios 4, 17, 24. Por aquí les aparece de lo que estoy hablando. Y es más, déjenme, me hago un poco más para acá para dejar espacio para escribirles ahí todo. El 17. Esto digno pues afirmó justamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. 18. Ellos tienen entebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. El 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. El 22. Que en cuanto a la manera anterior de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se compre según el 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. El 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. El 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, antes de empezar de lleno, vamos a orar al Espíritu Santo para que sea Él guiándonos. Espíritu Santo, te damos gracias por otro día de vida, te damos gracias porque sabemos que estás aquí paseándote en cada una de las casas de las personas que están representadas, que están viendo este video y aquí en mi casa, en mi hogar, en mí. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú revelándonos tu palabra, que seas tú enseñándonos tu palabra a cada uno de nosotros. Y te damos gracias por poner esa pasión en cada uno de nosotros, por querer aprender cada día más de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como siempre les digo, vayan y traigan su Biblia, traigan un cuaderno para tomar apuntes. Ya saben que pues es un video, le pueden poner pausa para que tomen apuntes. Si quieren, tráiganse un cafecito, como ustedes se sientan más a gusto. Y bueno, vamos a hablar ahora sí ya de lleno. Vamos a hablar del pasado. Bueno, en Efesios 4:17 al 5:32. Ya no lo vamos a leer, ya leímos una parte, pero ya no vamos a leer lo demás porque si no se nos hace súper largo el video. Pablo contrasta el pasado con el presente en vista de nuestra futura herencia. En vista de nuestra futura herencia, él contrasta nuestra vida sin Cristo con la manera como debemos de vivir ahora en Cristo Jesús. Antes de Cristo antes de Cristo estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Y estoy hablando muertos espiritualmente, ¿verdad?
seguíamos las costumbres del mundo. Vivimos bajo la influencia de Satanás y los deseos pecaminosos de la carne. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y si hay pasajes o algo, aquí se los sigo dejando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el presente. Pablo insiste que ya no debemos vivir como los gentiles. Bueno, los gentiles se está refiriendo a los que están sin Cristo. Él enfatiza que como seguidores de Cristo ya no debemos vivir la manera en la que solíamos hacerla antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Pablo nos insta en pocas palabras a que no debemos vivir como inconversos o como gentiles, dice Pablo. Aquellos que no son el pueblo de Dios. Tiene que haber una marcada diferencia en los que no son el pueblo de Dios y los que somos el pueblo de Dios. Hoy en día, como en aquella época, debemos abandonar los hábitos de nuestro antiguo modo de vivir. No debemos y no podemos vivir como lo hacíamos antes. Como les digo, tiene que haber una marcada diferencia entre cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que renovemos nuestro espíritu y nuestra mente. Y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Bueno, 2 de Corintios 5:17 nos dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solíamos imitar las obras de Satanás y del mundo, pero ahora seguimos a Jesús. Cuando llegamos a Jesús con arrepentimiento y fe, Él nos perdona, nos limpia y nos salva. Es decir, nuestra vieja manera quedó atrás. Jesús nos ofrece un nuevo comienzo. Comenzamos a caminar como es digno, en vez de vivir como si no conociéramos de Dios. De esto es lo que Pablo habla en Efesios 4. Los cristianos somos personas nuevas y diferentes. No en el sentido de que somos extraños, que somos excéntricos, sino diferentes de nuestra vida. Somos diferentes porque tenemos una vida transformada. Los seguidores de Cristo tenemos valores y comportamientos que impactan el modo en que las personas nos ven. Esto los debe de impactar. Hablamos, vivimos, reaccionamos a los diferentes acontecimientos de nuestra vida diferente a como lo hace el mundo o a como lo hacíamos antes. Vivimos como verdaderos hijos de Dios renovados a la imagen de Dios. Nuestros hijos comparten nuestra naturaleza y semejanza. Debido a esto, pueden y desean imitarnos. De igual manera, nosotros imitamos a nuestro Padre, empoderados por su Espíritu Santo que está en nuestro interior. Bueno, vamos a hablar aquí sobre 6 hábitos de la carne que debemos reemplazar por nuevos hábitos del Espíritu. Y más que nada vamos a centrarnos en estos 6 hábitos en esta clase. Esto, bueno, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera dice, viva como es digno de los hijos de luz, sea confiable y sea amoroso. La parte número 2 dice, viva como es digno de los hijos de luz, trabaje, edifique y sea moral. Y la parte número 3 dice, viva como es digno de los hijos de luz, sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar de la parte 1, sea confiable y amoroso. Desechemos la falsedad o la mentira y hablemos verdad cada uno de nosotros a nuestro prójimo. Vamos a leer Efesios 4:25. Por tanto,
dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí lo que nos dice Pablo es que nos despojemos de la mentira. El pecado de la mentira es tan antiguo como el Edén. Recordemos que en el huerto del Edén, Satanás pronunció la primera mentira. Todos los días las personas niegan la verdad o la encubren, engañan, exageran, adulan, traicionan las promesas, dicen verdades a medias y engañan. Mentir es un estilo de vida del mundo. La mentira es un enemigo del alma y de la iglesia. ¿Y qué nos dice? Bueno, que nos vistamos con la verdad. Así nos tenemos que vestir. Bueno, la verdad es una de las características de Dios y de su pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar del el hábito número 2, que es reemplace la ira con la templanza, la bondad, la compasión, el perdón y el amor. Vamos a leer Efesios 4, del 26 al 27. 26. Enójese, pero no pequen. No se ponga el sol bajo su enojo. 27. Ni den oportunidad al diablo. Nos habla aquí de dominio propio en sí. O sea, nos habla de tener templanza. Vamos a leer Efesios 4:32 también. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esto nos habla de bondad, compasión y perdón. Bueno, vamos a leer Efesios 5, del 1 al 2. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. El 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Y bueno, pues esto nos habla del amor. Hay un lugar para la ira justa. Jesús se enojó cuando purificó el templo. Yo creo que todos nos llama la atención. Jesús se enojó cuando purificó el templo. Yo creo que todos nos acordamos de este pasaje. Pero aquí en Efesios, Pablo no nos está hablando acerca de la ira justa. Él no nos diría que nos despojemos de ella. La ira de la que Pablo nos habla aquí es la que trae aspereza, amargura, resentimiento, venganza, cólera, furia y hasta violencia. El tener esta clase de ira, tiene poco amor y humildad. Esta rebasa el orgullo. Cuando nos enojamos con otra persona, nos portamos como jueces divinos sobre otra persona y sabemos que el único juez es Dios. Debemos recordar que la ira es un enemigo y un impedimento para el reino de Dios. Y algo de lo que tenemos que aclarar y estar conscientes es que todos luchamos con la ira en ocasiones. Y miren, les voy a dar unos ejemplos súper interesantes. El primer ejemplo que les voy a dar es de Moisés. Moisés fue un hombre que Dios usó de muchas maneras. Dios lo usó para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Lo formó como una nación. Escribió el Pentateuco. Bueno, para los que no sepan, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y sin embargo, luchó con problemas de ira. Y a lo mejor no nos acordábamos de esto, pero vamos a ver. En momentos claves de su vida, perdió los estribos y la habilidad para pensar con claridad. El primer estallido de ira que vemos es cuando mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Aquí les dejo, como les digo, los versículos de lo que estoy hablando. El siguiente fue cuando destrozó la tabla que contenía los mandamientos, los 10 mandamientos escritos por Dios. La destrozó completamente. Cuando bajó y vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro.
O sea, ya él fue a tener un encuentro con Dios para poder que Dios le diera los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? O sea, los dejó un ratito, los dejó un rato para poder él estar en eso, y cuando regresa ellos ya estaban adorando a otros dioses. Ellos tenían ese becerro de oro que habían hecho y lo estaban adorando. Entonces él le dio mucho coraje, no controló su ira y rompió la tabla. El siguiente fue después de guiar a los israelitas en el desierto por 38 años, su ira se desbordó y golpeó la roca a la que Dios le había dicho que le hablara. Moisés no era conocido como un hombre de mal genio, pero a pesar de todo lo hermoso que había hecho y de cómo servía a Dios, su ira ocasionó que muriera tan solo a una corta distancia de cumplir la misión de su vida. Así que tenemos que tener control de nuestra ira, y si tenemos ira tenemos que deshacernos de ella inmediatamente, no darle cabida, porque si le damos cabida puede ser muy peligroso, y lo vemos aquí con Moisés. Cosas que debemos hacer si tenemos ira. Bueno, las personas enojadas pueden alejarse del problema, abandonar la habitación, salir de la situación en ese momento de ira, tomarse un tiempo, calmarse y después regresar a hablar y arreglar las cosas, pero con amor, porque ya no estás en ese momento de ira y de tanto enojo. Otra cosa es que las personas enojadas pueden interiorizar la ira negando el problema. Y es decir, que esto puede causar problemas de salud y está comprobado. Otra cosa es que las personas enojadas pueden dirigir su ira hacia otros. Hay que tener cuidado, porque si no, se puede buscar venganza. Lo vemos como lo hizo Moisés, o sea, la ira que le entró de ver cómo estaban maltratando a esta persona, él lo que hizo fue matarlo, o sea, no controló su ira, le dio tanto coraje que lo mató. Por eso es importante, como les digo, hacer un alto cuando sintamos ira, ir y buscar de Dios, orar para que esa ira salga de nosotros. Bueno, primero, las personas pueden enfrentar la causa de su enojo. Primero se debe admitir que estás enojado, oras, como te digo, y tratas de entender qué es lo que está causando ese enojo. Para reemplazar la ira tenemos que vestirnos, como dijimos hace rato, de dominio propio, de bondad, de compasión, de perdón y de amor. La segunda parte, trabaje, edifique y sea moral. Bueno, esta segunda parte aquí vamos a hablar de reemplazar robar con trabajar. Y esto está en Efesios 4:28. El robo es un problema común en el mundo. Los estudiantes se roban las respuestas de otros, los trabajadores roban tiempo, dinero, mercancías de sus empleadores, los compradores roban en tiendas, los miembros de las congregaciones roban a Dios al no diezmar. Y bueno, miren, aquí les voy a dar 2 ejemplos súper buenos. No sé si ustedes han oído hablar de Acán. Bueno, él fue un hombre que cosechó la maldición del robo. Josué les había dicho a los soldados israelitas que llevaran toda la plata y el oro al tesoro del Señor. Durante la batalla de Jericó, Dios les dio una tremenda victoria. Pero Acán, un soldado de Israel, vio un hermoso manto de Babilonia con cerca de 5 libras de plata y 1 libra de oro. Bueno, en su desobediencia, él se robó este manto y lo escondió en su tienda. Este pecado, fíjense todo lo que causó. Este pecado impidió que Dios bendijera a los israelitas y ocasionó la muerte de 36 soldados en la siguiente batalla. Dios reveló el pecado de Acán.
Como resultado de este pecado de robo, los israelitas aprendieron a Acán, su esposa y sus hijos y hasta su ganado. ¿Y qué fue lo que hicieron con ellos? Bueno, los apedrearon, quemaron sus cuerpos también. Y bueno, así fue como un hombre, cabeza de su hogar, trajo la maldición de la muerte sobre toda una nación y su familia. Otro ejemplo que tenemos es Judas. Él fue un apóstol deshonesto. Él tenía el mal hábito de hurtar dinero. Y yo no me había percatado de esto, estoy segura que ya lo había leído, porque sí he leído Juan, pero se los voy a leer aquí. Juan 12, del capítulo 4 al 6, dice el 4, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, el 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? El 6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. La verdad que yo no me había percatado de esto. Sí lo había leído, pero no sé, no me había llamado la atención y no me había fijado de esto. Bueno, en un principio Judas solo robaba una moneda o dos. Donde el problema es tolerado o el pecado es tolerado, nos metemos en problemas porque le abrimos la puerta y por ahí entra el enemigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que después él vendió a nuestro Señor Jesús. Él fue el que lo entregó y lo vendió por unas monedas. Creo que lo vendió por la cantidad en que se vendía a un esclavo en aquella época. Tengamos cuidado y no abramos la puerta al enemigo, como les digo. Pablo nos dice que trabajemos con nuestras manos por lo nuestro, no que agarremos lo que es de otros, ¿verdad? Bueno, el número 4 de los hábitos que tenemos que cambiar es palabras corrompidas por palabras sanas. Vamos a leerlo aquí en Efesios 4, del 29 al 30. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Bueno, vamos a leer también Efesios 5, versículo 4, que nos habla de lo mismo. Dice el 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Las palabras corrompidas incluyen juramentos, groserías, asperezas, desobediencias, obscenidades e incluso hablar acerca de hechos pecaminosos o entretenimientos obscenos. También incluye chismes, calumnias, quejas, críticas, murmuración, palabras que desaniman o dañan o causan división en las personas. Bueno, ahora vamos a ver el número 5. Fornicación, inmundicia o avaricia. Y esto lo tenemos que cambiar por luz y sabiduría. Vamos a leer aquí Efesios 5, 3:17. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Pablo no dijo algo de inmoralidad, de que está bien de vez en cuando, sino ni siquiera se nombre. De igual manera, Pablo advierte contra la avaricia, es decir, el deseo sexual de descontrol, codiciando lo que está fuera de la voluntad del plan de Dios. La voluntad de Dios incluye un plan para satisfacer los deseos correctos.
Dios ha planeado que satisfagamos nuestros deseos sexuales dentro del matrimonio. De esta manera los niños nacen dentro de un hogar seguro, donde el padre y la madre los cuiden y los guíen por el camino correcto. Sin embargo, el mundo considera el sexo como un amor a sí mismo, sin tener en cuenta la dignidad del cónyuge y la de los hijos. Lamentablemente, la inmoralidad siempre ha sido un problema en la iglesia. En Corinto, Pablo le escribió pues a la iglesia de Corintios para que disciplinaran a un hombre inmoral. Y esto ya lo hemos visto en otra de nuestras clases. Hemos hablado de esto. Bueno, en Efesios, vamos a leer Efesios 5, vamos a leer Efesios 5, 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Bueno, aquí nos dice que lo tenemos que reemplazar con la luz. Efesios 5, del 8 al 14, vamos a leerlo. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El 10, examinen qué es lo que agrada al Señor. 11, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. El 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. El 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, ahora en cuanto a sabiduría, vamos a leer Efesios 5, del 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 17. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, aquí nos habla que todo esto lo tenemos que hacer lo tenemos que cambiar por sabiduría y por luz. Bueno, ahora vamos a ver la parte número 3 y ya con esto vamos a terminar. Viva como es digno de los hijos de luz, sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, Efesios 5, 18 nos dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. La embriaguez siempre ha sido un enorme problema en el mundo. Y en las Escrituras nos habla de esto. Bueno, la Biblia registra que la embriaguez de Noé lo llevó a maldecir a su propio nieto. Bueno, la embriaguez de Lot lo llevó a cometer incesto con sus hijas, dando origen a las naciones paganas como Moab y Edom. Bueno, vamos a ver, con el Espíritu Santo. Vamos a leer aquí Efesios 5, 18, 20. El 18, y no se embriaguen como leímos ahorita con vino, en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Nada puede reemplazar más bien el espacio del Espíritu Santo. Con nada se puede reemplazar. Ni con dinero, ni con personas, con nada. Vamos a ver aquí lo que es, por decir, la gasolina para el carro. O sea, al carro es lo que le permite caminar, ¿verdad? Lo mismo es el Espíritu Santo para nosotros los creyentes. No podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo si nos contentamos con vivir sin llenura. Nuestro Padre no le confía este valioso don al creyente satisfecho, tibio ni indiferente.
No es suficiente tener un deseo irregular que se enciende hoy, pero que se enfría mañana y a la siguiente semana vuelve y luego pasan años y nos volvemos a enfriar. No, esto no funciona así. Bueno, algo que nos puede llenar de ese deseo es estudiar el libro de Hechos. Alimenta nuestro deseo de vivir llenos del Espíritu Santo. De verdad que se los recomiendo que lo lean. Nosotros tenemos un grupo que estamos estudiando la palabra de Dios. Somos mujeres. La estudiamos los viernes por medio de llamada telefónica. Y la verdad que lo estamos estudiando, como les digo, Hechos. Y es hermoso estudiar Hechos. Aprendemos mucho y como dice aquí, nos va a llenar de ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos también Lucas enfatiza, fíjense, 53 veces del poder del Espíritu Santo. No basta ser llenos una vez. Y les voy a explicar esto. O sea, no basta ser llenos solo una vez del Espíritu Santo. La primera vez que somos llenos, Pablo nos explica que es cuando creemos por primera vez y recibimos al Espíritu Santo con un sello de que le pertenecemos a Dios. Es decir, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, esa es la primera vez que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. La segunda vez es después de la conversión, el Espíritu Santo vive para empoderarnos como testigos y siervos de Dios. Qué hermoso. Y la tercera, Dios llena a los creyentes del Espíritu Santo, capacitándolo a hablar palabras de sabiduría o realizar otros dones espirituales. Aquí les voy a dar un ejemplo. Tenemos a Pedro, que él tenía esa llenura fresca del Espíritu Santo, capacitado para hablarle con valentía al Sanedrín. Bueno, y la cuarta, Pablo nos manda que vivamos siempre llenos del Espíritu. Esto quiere decir día con día tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Debemos, como Pablo nos ha estado diciendo a lo largo de la clase, debemos reemplazar lo viejo, o sea, el viejo hombre por el nuevo. Pero tenemos que considerar que esto es un proceso y tenemos primero que aprender a caminar. Después necesitamos una motivación para aprender a caminar con el Espíritu. Y bueno, como me refiero aquí a aprender a caminar, estamos hablando espiritualmente. Bueno, les voy a decir aquí, bueno, aprendemos a caminar espiritualmente a medida que imitamos buenos ejemplos. Caminar se vuelve normal con la práctica, ¿verdad? Para todos. Aquí estoy hablando de caminar, ¿verdad? Caminar espiritualmente también. Después de un tiempo lo hacemos sin pensar, simple y sencillamente caminamos. Caminar en el Espíritu implica una lucha. A diario escogemos someternos a Dios y honrarlo. Quiero dejar en claro que nuestras luchas no desaparecen cuando nos convertimos en hijos de Dios. Esas luchas siempre van a estar ahí para nosotros. Pero hay una gran diferencia en estar llenos del Espíritu Santo y poder pasar por esas luchas. Pablo nos advierte que día con día debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, porque los deseos de la carne permanecen en nosotros mientras vivamos en este cuerpo. Este cuerpo es de carne y lógico, o sea, le gusta, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar luchando con esos deseos. Y tenemos que tener en claro que el deseo de la carne es contra el espíritu. La motivación para caminar como es digno de las bendiciones de Dios. Bueno, para desanimarnos, el diablo puede acusarnos cuando pecamos y lo hace todo el tiempo. El enemigo de nuestras almas, como sabemos, se llama Satanás. Y a él se dedica a acusarnos, ¿no? Y a hacernos caer todo el tiempo. Él disfruta recordando nuestros pecados del pasado.
Dios continúa amándonos y aun cuando nos quedemos cortos y caemos, Él nos vuelve a levantar y Él siempre está ahí para nosotros, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y les voy a dar aquí un ejemplo. El rey David cometió adulterio y homicidio, así que Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey por su pecado. Cuando David se arrepintió, Dios lo perdonó y lo disciplinó para evitar que el pecado ocurriera nuevamente. David y su familia cosecharon los resultados del pecado, de modo que se cumplieron las palabras del profeta Natán cuando le dijo, aunque Dios perdona las semillas que plantamos del pecado, siempre del pecado pueden traer una cosecha de dolor. Aún así, nuestro Padre del Cielo siempre ha sido el Dios de segundas oportunidades, perdón. Es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona nuestras iniquidades y nuestra rebelión. Jesús lo mostró también a la mujer sorprendida en adulterio. Él no aprobó su pecado, pero le ofreció misericordia y un nuevo comienzo. Cuando les dijo que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, todos se fueron, ninguno se quedó. Y bueno, Dios le ofreció misericordia a esta mujer y le dio un nuevo comienzo. Bueno, cuando Dios nos habla acerca de nuestras debilidades, fallas y pecados, recordemos con humildad, pues sabemos que su propósito es limpiarnos, restaurarnos y bendecirnos. La motivación de Dios cuando insiste en que nos apartemos del pecado es para que seamos hijos obedientes, que hereden lo que Él quiere compartir con nosotros. Entonces, de verdad que ha sido una clase muy interesante, una clase muy bonita, llena de sabiduría y hay mucho que aprender. Entonces, tengamos siempre en cuenta estos 6 hábitos que tenemos que cambiar por hábitos nuevos. Esos 6 hábitos antiguos son pecado y lo vamos a cambiar por hábitos que son de los verdaderos hijos de Dios. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición la clase y nos vemos nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Bye.